Corrupción. Investigación Santoro. Periodismo que investiga los secretos del poder. Investigación Santoro. Miércoles 23 horas. Conduce Daniel Santoro. No te pierdas la oportunidad de revolucionar. Ricardo Grandío presenta los días miércoles de 18 a 19 el programa más revolucionario de todos los tiempos. Revolucioná con nosotros. Revolucioná con nosotros. Estamos al aire, online y en YouTube Live. ...94.7. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados, Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. Buenas noches, estamos en vivo como siempre acá en Radio TV Palermo 94.7 y siendo las 20:05 y una temperatura de 20 grados comenzamos Diseños Inmobiliarios Agitados. Un programa destinado a mejorar el hábitat y calidad de vida de todos los habitantes del planeta Tierra y de otros que no conocemos aún, bajo 4 conceptos: arquitectura, desarrollos inmobiliarios, construcción sustentable e interiorismo, y ambas disciplinas cruzadas por la creatividad e innovación. Único programa con puro glamour gracias a Charlie Bayarsky. Muchas gracias, Charlie, porque ya sabes que sin vos este programa no existe. Gracias. Bueno, es un programa que es directo, espontáneo, auténtico y está realizado con muchísima pasión. Y hoy tenemos especialistas que nos acompañan, 3 arquitectos relacionados con la salud, el diseño, la arquitectura. Estamos hablando de la arquitecta Rita Comando. Muchas gracias, Rita. Hola. Estamos hablando de Susana Mühlmann. Muchas gracias, arquitecta. Gracias. Y estamos hablando del arquitecto Andrés Schwartz. ¿Cómo se pronuncia? Schwartz. Sí, bueno, sí. Muchas gracias. Y vamos a abordar, le cuento, el tema de la salud. Diseño, arquitectura, sustentabilidad, salud más diseño, más arquitectura, más sustentabilidad, materiales, certificaciones, todo eso, porque es un tema muy importante en estos momentos y siempre me gustó abordarlo, pero tenía que traer los personajes acá, que estamos hablando de arquitectos que se dedican a estos temas, porque el diseño está involucrado en todo lo que hacemos.
Y como yo tenía un programa de televisión, estoy hablando del 2001, que decía que el diseño forma parte de la vida y nos mejora nuestra calidad de vida. Estamos hablando de diseños inmobiliarios agitados y les cuento quién soy. Yo soy Ani Arari, que en realidad me llamo Ana Claudia Arari, pero todo el mundo me pregunta. De chica me decían Ani y si me decían Ana Claudia, el tema que terminaba diciendo Claudia y no me gustaba. Diseñadora de interiores, estudié en varios espacios del exterior, como la Domus de Milán, la Parsons de New York, y como me pareció que el diseño era blando, que ahora no es así, después me dediqué al tema de perito, tasador martillero público nacional, con matrícula en la IGJ, número 1855301, y broker inmobiliario, matrícula CUSIGBA 5537. Nos encontrás en Facebook, Diseños Inmobiliarios Agitados, en Twitter, @agitados o @aniarari, y nuestro teléfono de la producción 154-9456-209. Y te cuento que como siempre quise ser la mejor vendedora del mundo inmobiliario, entonces nos reunimos siempre, todas las semanas, en diferentes barrios de Buenos Aires y realizamos un recorrido, siempre comenzando por un desayuno, donde te contamos todos los equipamientos comerciales, financieros, de educación, de salud, y siempre en los desayunos realizamos algún sorteo de productos de diseño muy especiales. Y además te acompañamos a experimentar los temas de diseño y decoración. Bueno, si te querés comunicar con la radio, es el 4899-1623. Nos acompaña en Diseños Inmobiliarios Agitados, Manifiesto Interiorismo de la calle Humboldt 2160, Gal Express, que tiene un obsequio para vos, y llamás y nos comentás quién fue el diseñador, quién fue el arquitecto que hizo el Museo del Mañana en Río de Janeiro. Y también nos acompaña el arquitecto Carlos Alberto Churba y un personaje que nos acompaña de verdad en informática, que es Roberto Luza, que tiene que ver con toda la parte cibernética. Y además quiero comentar que siempre digo que tienen que existir los créditos verdes para todos los que viven donde trabajan, para todos aquellos que transforman su hábitat en sustentable, a partir de la generación de terrazas verdes, huertas, paredes verticales, recuperar agua de lluvia, la utilización de los inodoros de doble descarga, todo el tema de mayor confort, menos calefacción, menos aire acondicionado, aislamiento térmico, envolventes adecuadas, doble vidriado, paneles solares. Bueno, creo que sin créditos va a ser casi imposible que no con las viviendas nuevas, sino con las viviendas que hay que reformar se puedan realizar. Y ahora sí, antes de estar con nuestros invitados, vamos a comenzar con las noticias agitadas. Bueno, Charlie, dale. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Bueno, y ahora sí pasó Rocky, pero te voy a contar una noticia agitada, o dos, o tres, o cuatro. Pero ¿viste cuando se atrasa el vuelo, que no sabes qué hacer? Bueno, hay una opción que es increíble. Por ejemplo, el Helsinki, que podés dormir en un espacio. Ah, no, creo que pusimos primero el de los hoteles. Bueno, estamos viendo el de los hoteles, que son hoteles, que son cabinas. Digamos, ¿viste cuando uno viaja solo, que realmente no tiene por qué pagar una habitación de hotel? Bueno, si estás mirando Radio Palermo Multimedia, vas a ver cómo es entrar a un espacio donde son todos cubículos. Vamos a ver más o menos un minuto 10, que creo que eso es lo que se viene, ¿no? En vez de hacer las habitaciones, cuando uno viaja solo, pues, y tenés todo adentro, que lo estamos viendo. Eso lo estamos viendo ahora, y también lo que vamos a ver en un ratitín es qué vas a hacer en los aeropuertos cuando tenés ganas de dormir o tenés ganas de descansar. Como también en otros espacios del mundo, que tenés la posibilidad, por ejemplo en Hong Kong, que hay unos espacios muy grandes para ver cine con pantallas gigantes, y dicen que es la realidad inmersiva. Bueno, acá lo estamos viendo, espero que todos puedan estar viendo, porque realmente es impresionante lo que es estar en estos cubículos, que estos todos comenzaron en Japón, ¿viste? Donde la gente tiene que trabajar, tiene que vivir cerca donde trabaja, que es una gran posibilidad. Y bueno, y te contaba que también en Japón hay un lugar inmenso para ver cine, pero son películas en formatos. Y ahora vamos a ver, que ya que estamos acá, vamos a ver el otro, que es lo de
qué pasa en los aeropuertos, que son estos cubículos, que son los cubículos que te cerrás. Entrás y tenés ganas de dormir y te metes en un cubículo y dormís tranquilo. Bueno, pero también pasa, por ejemplo, en otro aeropuerto de Alemania, en Múnich, que el estilo de vida es una ciudad que está a 800 kilómetros de distancia del mar. Entonces, hay entre los... Ahora estamos viendo acá, por eso estamos todos entretenidos mirando cómo son los cubículos estos que los realizaron en Helsinki. Es impresionante. O sea que uno se mete directamente y podés dormir una siesta. Bueno, ahora sí te cuento qué está pasando hoy en Múnich. Lo que hicieron, pusieron una pileta entre dos aeropuertos que hacen surf. Pero dan clases con entrenadores certificados, ofrecen sesión gratis, alquiler de tablas. Todo eso es una pileta con olas cerca del aeropuerto de Múnich. No, eso no lo tenemos en video. Pero bueno, y te cuento. Y hablando de otra cosa, lo que te voy a contar, que ustedes seguramente saben, pero quizás los teleoyentes no, que una arquitecta ganó, una arquitecta de origen libanés, residente en Francia, que fue la que ganó el concurso internacional para hacer el Museo de Arte de Beirut. Y va a ser muy interesante, ese museo se va a llamar BEMA. Esta arquitecta trabajó mucho tiempo con el arquitecto Jean Nouvel y después es la que va a hacer, bueno, ustedes sí que saben que va a ser está para hacer ahora el Museo Louvre en Abu Dhabi, que me parece interesante. Y después en ese lugar que se va a unir todo el tema que tiene que ver con toda la esencia de las religiones y es justo en el centro de ahí de Beirut, donde se realizaron todos los combates que tenían que ver con las distintas religiones, las distintas miradas. Entonces, a partir de este museo que se va a realizar, que va a tener el tema de archivos, universidades, jardines, performance, todo esto, y va a tener un faro muy grande, que eso lo va a distinguir, que va a estar en el centro. O sea que va a ser una buena historia. Y después tengo otro tema para contarles, lo que está pasando en Miami. Que hay un grupo económico que ha comprado un área muy importante, que estamos hablando de Cotto, el dueño de los supermercados, que se unió a una desarrolladora que lo va a hacer, que es G&G, no sé si leí mal y por ahí era G&D, pero yo leí G&G, y uno de los diseñadores que va a estar con ellos es el arquitecto, que no es arquitecto, el diseñador de estos coches fantásticos de la época de James Bond, ¿se acuerdan? Que se llaman Aston Martin. Ajá. Y va a estar con ellos haciendo este departamento que va a tener creo que 60 pisos, 309 departamentos, va a ser un lugar muy especial, va a tener forma de vela, y bueno, ¿y saben quién hace el diseño? Como siempre, Boda Sangermiani, los mismos que están haciendo el diseño de Related. Y cuando estuvo acá Miani, yo le digo, mira, vos te levantás con la bata del diseño, porque es hermoso, levantarte y diseñar nada más, yo creo que es muy fácil. O sea, muy fácil en el sentido que uno tiene que vender los productos, pero digamos que uno está más tranquilo, porque ya te contrataron, tenés todo un espacio y podés diseñar abiertamente que te aman. Y después tenemos otro tema también, y que te quería contar, qué está pasando con los valores de las oficinas. Bueno, los valores más altos de oficinas acá fueron en los años más o menos 1996, que fue cerca del edificio República que hizo el arquitecto Peli, que ahí comenzaron con precios de 40 a 45 dólares el metro cuadrado. Pero ahora están más o menos en 27 dólares, estamos hablando de la oferta usada, y los nuevos entre 32 y 35. Por si estamos hablando de las áreas con las manzanas más importantes entre Alén y Madero, los valores rondan los 30 dólares el metro cuadrado. Pero si vamos a hablar qué está pasando en los lugares de afuera, hablamos que el lugar donde el alquiler es más caro, estamos hablando de San Pablo, que sale 30,9 el metro cuadrado. Y el lugar más económico, hablamos de Chile, que está a 27 el metro cuadrado. Bueno, ahora sí vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con... la verdad que... En vez de pasar a otro tema, voy a empezar con ustedes, porque yo puedo hablar, yo noticias agitadas puedo tener, para presentar el programa yo puedo lo presento como si fuera un mes cada programa, y la verdad que no es así. Pero igual, hay un tema que me quedó pendiente, que sí les quería comentar, que espero encontrarlo, para así les cuento, quién fue nombrado, que va a presidir la organización continental que agrupa a los corredores inmobiliarios de Latinoamérica, y se trata del actual presidente de la Federación de corredores inmobiliarios, que se llama Javier Grandinetti, que lo preside a partir del 6 de noviembre, que se llama la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica. Y CICLA, que agrupa a las asociaciones que representan a más de 400.000 corredores inmobiliarios y a 19 países de Latinoamérica.
Lo que me parece interesante que va a representar los intereses de los corredores inmobiliarios y a los usuarios de los servicios de bienes raíces de toda Latinoamérica. Se van a formular propuestas, pero aparte me interesó más porque dice que tienden a la creación de una licencia comunitaria que permite el ejercicio de la actividad de servicios inmobiliarios en el contexto de América Latina. O sea que el título se expande, una cosa como rara, pues yo esto no sabía nada. Dice que también se va a tratar de evitar la competencia desleal, garantizar el respeto de los derechos de los consumidores en las transacciones inmobiliarias y cuidar los intereses gremiales de cada país miembro. O sea, bueno, esto es algo nuevo para mí porque no sabía. Y ahora sí vamos a empezar a hablar qué pasa con la salud, la arquitectura, los materiales y las certificaciones. Bueno, hoy los arquitectos están en el centro de la escena cuando hablamos de diseño de calidad, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de sustentabilidad, cuando medimos la calidad de vida. Y realmente es una decisión realizar buenas prácticas constructivas porque ha cambiado toda la forma de pensar la arquitectura. Y una herramienta súper importante es el diseño y también todo lo que está relacionado con la sustentabilidad. Pero yo, en vez de leer todo lo que tengo, lo que quiero hacer es realmente presentarlos. Entonces voy a empezar acá por Rita Comando, arquitecta. Bueno, estamos hablando que consultora en arquitectura hospitalaria, aparte fuiste vicepresidenta primera de la Sociedad Central de Arquitectos hasta hace muy poquito, ¿verdad? Sí, hasta en realidad todavía soy. Ah, ¿todavía soy? Todavía soy porque no hay cambio, todavía no hubo cambio de autoridades, así que todavía estoy en funciones. A eso te ponen, bueno, no sabía. Sí, hay un cierre de la gestión anterior. La vas a extrañar, bueno, pero igual queda. Igual estamos, la lista ganó, así que estamos que están contentos. Trabajando, sí. Bueno, con amplia experiencia en el sector público y en el sector privado, ha realizado trabajos de planificación en las distintas, digamos, en los procesos, formulación, programación, proyecto y gestión. Ha trabajado como consultor, especializándose en la prestación de servicios de asistencia técnica y consultoría integral. Bueno, docente y también fue presidente de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria para el periodo 2006-2008 y fue presidente también del Congreso Latinoamericano número 12º de ADA, después me contás qué es, y miembro del Comité Argentino de Mantenimiento y la Sociedad Central de Arquitectos. Bueno, también presentación de ponencias en el Congreso Nacional e Internacional de la Especialidad y ha publicado libros, artículos y bueno, hay un montón. Sí. Pero como hoy vamos a tratar los tres temas que más o menos están interrelacionados, prefiero presentarlos a los tres y después comenzamos la charla. Bueno, voy a presentar a Susana Mühlmann, muchas gracias por estar acá, arquitecta, investigadora en Chile, en CIE, no sé qué es. El CIE es el Centro de Investigación Hábitat y Energía, que está en la FADU, que es la Facultad de Arquitectura. Claro, porque dice FADU-UBA, pero no sabía. Bueno, gracias. Especializada en Alemania, Escocia, Estados Unidos en sustentabilidad y toxicidades de materiales y en procedimientos seguros para detección, tratamiento y remoción de amianto instalado. Consultora de organismos gubernamentales, ONG, participantes de eventos nacionales e internacionales y conferencistas en foros de especialidad, Sao Paulo 2009, Tokio 2004, Atenas 2002, entre otros. Bueno, y después estamos acá con el único varón único, y estamos hablando de Andrés Schwartz, no sé si pronuncia bien. Está bien, está bien pronunciado. Arquitecto con más de 17 años de experiencia en el gerenciamiento de obras de arquitectura civil y comercial, obtuvo el título de Lead AP de United States Green Building Council, trabaja como especialista en desarrollo sustentable para distintos sectores, industrial, oficinas, residencia, participó en la certificación LEED de 8 de los 16 proyectos certificados en Argentina, es miembro de los subcomités de construcción sustentable y de acondicionamiento térmico del IRAM, después me cuentan, siendo coautor de diversas normas de sustentabilidad. Fue representante del Comité Técnico de Argentina Green Building Council y miembro del Comité de Construcción Sustentable de la Cámara Argentina de la Construcción. Es coautor del libro Sustentabilidad en Real Estate, comentarista experto y muchísimo más. Esto sigue, o sea, si no les dejo el programa. Bueno, y yo les quiero preguntar, ¿cómo comienza este matrimonio de salud, más arquitectura, más diseño, más materiales? Comienzo por vos. ¿Cómo empezó esto de la salud que es tan importante para mejorar el hábitat? Yo en realidad donde estoy, en mi campo de acción es la arquitectura hospitalaria, o sea, la arquitectura de edificios asistenciales. Sí. Lo cual, obviamente, en este tipo de edificios
hay que garantizar lo que tiene que ver las medidas de seguridad y de salud, básicamente para que los edificios no enfermen, y además de que no enfermen, no generen lo que se llaman las infecciones intrahospitalarias que pasan en los establecimientos de salud. Sí. Así que ¿se pueden evitar? En realidad lo que demuestra que el tema, por lo menos en infección intrahospitalaria, el peso más grande no está en el edificio, sino en los procesos, en las personas, en el lavado de manos. La campaña más importante que ha hecho la OPS en estos momentos, ¿sí?, es en el lavado de manos, obviamente del lavado de manos básicamente del equipo de salud. Y obviamente también por eso muchas veces cuando vas a visitar a alguien que está en terapia, te hacen lavar con gel, porque mirá justamente o sea, con gel, con alcohol. Uno puede llevar el... Obviamente, porque a través de las enfermedades se transmiten a través del aire, a través del contacto, así que bueno, claro, uno depende del tipo de enfermedad, es la forma en que se contagia, ¿no? Así que bueno, entonces mi campo de acción es la arquitectura para la salud, sí, o sea, para edificios para la salud, que eso lo vengo haciendo hace muchos años. Y ahí justamente además de trabajar en el área soy docente y bueno, con el tema de sustentabilidad atraviesa todos los edificios, o sea, todos los rubros de la arquitectura, por decirlo de alguna manera. Justamente venimos de una jornada que hicimos con la Universidad de Salud, en la que estoy, sí, que hablábamos de sustentabilidad, ahorro energético y eficiencia energética y energías renovables, ¿no? Entendiendo, bueno, que en el tema de sustentabilidad, y bueno, Susana puede hablar ampliamente sobre lo que es materialidad, sí, pero creo que además de hacer un edificio técnicamente o constructivamente sustentable, la conducta y la conciencia que creamos sobre la forma de habitar ese edificio contribuyen a garantizar ¿y están haciendo reciclajes en los edificios ya construidos, en los hospitales, en los sanatorios? En los hospitales, en realidad el hospital es un organismo vivo, que está todo el tiempo en obra. Porque si vos pensás que hoy la obsolescencia tecnológica de un equipo te está hablando entre 3 y 5 años, ¿qué es lo que pasa con tu computadora, sí, o con tu tablet? Mano dura, exactamente. Eso se replica en los equipos, y cuando vos modificar los equipos o aparecen nuevos equipos, te implica que tenés que modificar la arquitectura, los espacios, las necesidades. Entonces el hospital siempre está en obra. Obviamente hay zonas que están más en obra que en otras, ¿no? Claro. Pero todo lo que es las áreas de diagnóstico y tratamiento tienen realmente un impacto muy fuerte con la renovación constante. Y por otro lado, también la incorporación de las nuevas tecnologías, como son las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, también ha generado que uno tenga que incorporar la fibra óptica, los servers, un montón de tecnología para transmitir datos. Se habla hoy del hospital sin papeles, ¿Es posible? No, o sea, es un comienzo. Eso es como cuando la OPS había dicho salud para todos en el año 2000. Yo creo que son metas que uno se plantea como propuestas y que trata de llegar a ellas, pero es imposible que no haya papeles. Lo que sí, la idea es que todo esté más informatizado y se imprima menos. Claro, y menos con respecto, cosas. por ejemplo, a los privados, cuando tienen que desarrollar nuevos sanatorios, nuevos espacios de salud, ¿los consultan ustedes? Sí. Y con respecto a la parte sustentable, digamos que aceptan los nuevos parámetros. Yo creo que en el tema de sustentabilidad es como una especialidad paralela al tema de la arquitectura hospitalaria, por esto que te decía que en realidad atraviesa a todas las arquitecturas. O sea, un banco es sustentable, un edificio de viviendas es sustentable, o sea, se puede hacer sustentable, se puede construir sustentable. Entonces, en realidad, digamos, dentro de la arquitectura hospitalaria, cuando uno hace un hospital, consulta, depende para qué es lo que quiere hacer, incorpora herramientas o pautas de diseño de la sustentabilidad, desde terrazas verdes, desde fachadas ventiladas, pero eso acá tenemos especialistas. Pero pregunto, ¿lo están haciendo? Sí, totalmente. Con respecto a las huertas, por ejemplo. Nosotros estuvimos visitando en este seminario que se hizo el Sanatorio Finoquieto, que tiene principios de sustentabilidad. Se está haciendo
otro hospital en Sunchales, que también, o sea, sí, de alguna u otra manera... ¿Hay auditorías para todo esto? ¿Existe alguna ley o algo, no sé, pregunto, norma, no sé? No, todavía no está, o sea, hay certificaciones y de eso creo que acá pueden hablar pero no hay colegas, digamos que no hay normativas. O sea, no sé, Andrés. Legislación dura y concreta todavía no hay. Claro. Lo que sí uno se apoya primero en buenas prácticas que son comunes y atraviesan a varias certificaciones. Para mencionar algunas, LEED para centros de salud, WELL para todo lo que sea bienestar de las personas, incluidos hospitales. De eso estás hablando de LEED, ¿no? La certificación es LEED. La certificación LEED, pero también otra certificación se llama WELL y también otra certificación que WELL no es de LEED. No, es de otro. Es de pensé que era de LEED. Perdón. Es de otros. La certificación EDGE del Banco Mundial. Si uno las mira o sea que hay varias. Hay varias, sí. Hay material de referencia. ¿Y cómo es tu relación? ¿Cómo comenzaste con la relación, digamos, diseño, salud, arquitectura, sustentabilidad? Bueno, mi historia fue un poco azarosa. Yo en el 2007 trabajaba en una empresa que tenía la obligación de contar con determinados profesionales certificados. Y ahí me pidieron que estudiara... Una empresa acá, Sí, es una empresa argentina. Sí. Yo dudaba un poquito, pero lo que me terminó de convencer fue una anécdota personal. Yo vivía en Vicente López y fuimos un domingo con mis hijas y mi esposa a la Ribera. Sí. Mis hijas salieron corriendo, bajaron del auto para ir a la orilla, pero no pudieron acceder porque estaba lleno de basura. Además, nosotros íbamos corriendo. Y finalmente se sentaron así, con cara de tristes, a mirar el río. Digo, no puede ser que vivo en un lugar que tiene un río bárbaro, claro, que mis hijas no puedan acceder al río. Y eso fue lo que inclinó la balanza en mi caso para decir, sí, voy a estudiar esto, y después otras cosas más, pero bueno, ahí empezó el camino. Con respecto a la sustentabilidad. Sí, porque fíjate vos que mucha gente lo asocia a sustentabilidad con energía, con iluminación, pero es mucho más. Si vos te pones a pensar, nosotros vivimos dentro de edificios casi el 90% de nuestro tiempo, ¿sí? Ya sea en mi casa, en mi lugar de trabajo, son muy pocas las horas que estamos al exterior. Entonces es muy importante la calidad de los materiales, la calidad del aire que uno respira, el acceso a las visuales. Pero para eso vamos a necesitar de normativas, todo lo que esté relacionado con mejorar el hábitat, la habitabilidad, la salubridad, todo ese tema, porque si no va a ser casi imposible. Porque todos sabemos que tenemos que, digamos que es muy tan importante la calidad del aire, de los materiales, que nos va a hablar Susana, pero el tema es cómo lograr que realmente se cumplan las normas o que existan, porque creo que no existen todavía. No sé si están dentro del código de edificación, todo eso no está todavía. El código de edificación avanzó mucho desde el año... Creo que ahora lo están reformando. Sí, lo estamos reformando justo con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y la FADU y otros organismos también, ¿no? Se ha avanzado mucho en el doble botón, en las griferías, en las cubiertas verdes, en la recolección de agua de lluvias. Ese camino ya está hecho. Sí. Pero después con respecto a la eficiencia, con respecto al confort y todo eso, no, porque los edificios existentes en realidad habría que cambiarles todo. Por ejemplo, yo estuve leyendo que una colega tuya, que es Miquel Smulevich, que también pertenece al Green Building, que está haciendo el tema del edificio de oficinas de American Express. Sí. Entonces ahí se fijaron que, digamos que lo que más tenían que hacer, que era lo principal, era cambiar todo el aventanamiento por doble vidriado, y después el tema de fijarse el tema del aire acondicionado, que era indiscriminado y tenía que ser discriminado por piso, y después, bueno, todo el tema del agua de lluvia, a ver qué se pone en la parte de parquización y todo ese tema. Pero bueno, eso es American Express. Te doy un ejemplo más atrás. Sí. Yo en el año 2011 certifiqué el edificio de Barrancas de Lezama del HSBC. Es un edificio que era la yerbatera Cruz de Malta y tiene más de 100 años. Sí. Y ¿Cómo fue? Y certificó Gold. O sea, ¿Gold? Sí, bajo la norma LEED. Sí, estuve leyendo que de 16 no sé cuánto, 8 no sé cuántos fueron tuyos. Ahora en Argentina hay 47, yo participé en 22. Pero lo importante es que un edificio existente también se puede reconvertir. Y te estoy hablando de un edificio centenario. Ahí lo que se trabajó mucho es con el tema del aire acondicionado, pero también... ¿Y por qué quisieron certificar? Tenían una pauta corporativa y la verdad tenían 3.000 empleados que los valoraban, claro. Digamos, es su fuerza de trabajo.
Entonces, y de esa forma se enferman menos, o sea, uno por ahí no se da cuenta, pero es todo como una rueda, ¿no? Que no es hacer bien al otro, sino que es el bien para todos. Y así, además, sí, no, por favor. Pero justamente ahora que fuimos al Fino Quieto, con el tema de sustentabilidad, ellos pusieron toda iluminación LED, y bueno, y eso les impacta también en la facturación. Claro. O sea, muchas cosas, o sea, hoy con el tema de consumo energético, vos también bajás consumo energético, porque el edificio está más adecuado a las condiciones ambientales. Sí, pero no sé si es tanto eso. A mí me parece que por ahí tiene que ver más que nada con la habitabilidad, no sé, con mejorar, junto, ¿no? Yo creo que sí. Es todo junto. No hay un aspecto que sea más importante que otro. Son formas o sea, un organismo humano es un organismo humano. Vos después tenés médicos que son especialistas en distintas partes del organismo humano, pero está todo dentro de una persona. Sí. Entonces, por más que tengas un dolor en la mano, un médico va a verte a vos en tu totalidad. Un edificio es como un paciente para mí, ¿no? Yo no tengo como paciente. Contá de dónde venís, porque quiero ver cómo empezaste con todo este tema de sustentabilidad. Es inevitablemente familiar. Yo pensé que era distinta. Mi familia resulta que es más parecida de lo que creía. Mi papá era médico. Yo vengo de un ámbito del ámbito de la ciencia. Sí. Mi papá era médico, era especialista en asma y alergia, tuvo una fundación para chicos asmáticos que se llamaba Fundasma. Dentro de la fundación había algo muy divertido que era el Club de Tomadores de Bronquios. Mirá vos. Y mi papá a mediados de los 60 hizo un campamento, su primer campamento con chicos asmáticos llevándolos a Bariloche. Yo era muy chiquita, era la mascota. Mirá vos. Y llevó chicos sin saber qué ropa tenían que llevar en esa época, todo era lana, todo era lo mejor que se podía, pero estamos hablando de hace muchos años. Fue mi mamá era enfermera y se conocieron cuando mi papá era estudiante de medicina y mi mamá era enfermera. Sí. Y así empezó todo. Y después aparecí yo, unos años después. Y bueno, y otros tíos eran geólogos, científicos, ingenieros, pero que le gustaba la parte de la abogacía y la ciencia. O sea, que me venía por ese lado. Yo escuchaba hablar de chiquita de todo eso, atendía el teléfono y decía, sí, papá, que una señora que tiene un hijo con asma. Yo ya desde los 10 años que sabía lo que era un factor desencadenante. Pero no sabías que todo esto iba a influir en la carrera que tú ibas a seguir. Yo pensé que yo me había despegado de todo eso. Quizás no querías despegarte. Hice terapia. Pensé que había quedado afuera, pero no fue viste así. Viste que eso queda por ahí impreso en cada célula que tenemos, ¿no? Sí, algo queda. Peor, es genético, me parece. Puede ser. Lo que pasó es que yo estudié arquitectura, siempre me gustaba, pero no encajaba con gente moría por diseñar, lo que es el corazón de la profesión, diseñar, construir, claro, ¿no? Seguramente. Y yo veía que me gustaba, pero no me encantaba, y me sentía muy perseguido, digo, ¿cómo no me encanta? Claro, me gustaba, como dibujaba bien, pensaba, esa cosa de que dibuja bien tiene que ser arquitecto. Bueno, la cosa es que uno en la facultad estudia construcciones, instalaciones, diseños, las técnicas y las humanísticas. Y a mí las técnicas tampoco me encantaban, no es que yo me abalancé, pero me despertaba. Pero había algo que no había. Me despertaba cierta curiosidad, sobre todo la parte de construcciones. Muchos años después, ya recibida, mi papá se enferma y entonces mi papá me pide ayuda, que yo vaya y intervenga en parte. Ya recibida de arquitecta. Sí. Entonces, bueno, ayudo en lo que puedo. Mi papá fallece después y quedo a cargo del consultorio de mi papá sin tener nada que ver con la medicina. Claro, yo estaba ahí, la gente que trabajaba ahí me conocía, algunos de que nací, había gente que estaba hacía muchos años o desde chiquita. Sí. Entonces, bueno, era un tema familiero. Después se cerró el consultorio, duró 8 años más y se terminó. Pero cuando yo estaba ahí, yo charlaba con los pacientes que venían y me decían doctora. Sí. Y yo le digo, no, yo no soy doctora, psicóloga. No, tampoco, porque se querían atender con la hija del que había sido el doctor que se había muerto. Sí. Pero bueno, yo estaba, y charlando con ellos, se me ocurrió algo que había pensado unos años antes, porque a mí el tema de la sustentabilidad, antes de que llamara sustentabilidad, que eso fue a fines de los 80, ya me interesaba la ecología, la salud. Sin saber el título, sin título. Las cosas existen desde antes que tengan nombre. Sí, los nombres son de ahora. Uno los va sintiendo. Pero las cosas están desde antes. Sí. Entonces yo decía, viene a ver a mi papá, o van a los médicos, o yo voy a un médico, la misma gente que me viene a ver como arquitecta.
y que uno le dice, ponga esta pintura, Claro. hágale esto al piso, ponga este revestimiento, o no lo ponga, pero porque es lindo, o porque es barato, o porque tiene el color o no lo tiene. Pero no se da Pero es cuenta la de qué misma compuestos, gente claro. que va al médico y dice, tengo tos, tuve asma, mi hijo tiene asma o alergia, o tengo una reacción en la piel. Y somos los mismos que andamos, o que somos clientes o pacientes, o que damos soluciones. Sí, Pero es la total. humanidad, estamos en todo el mundo interactuando entre nosotros. Todo el mundo es paciente o cliente de alguien y viceversa. Sí, somos una red, es verdad. Es una red. Sí, sí. Entonces, estando en el consultorio, yo extrañaba la arquitectura. No porque me fascinara el ejercicio, pero yo me estaba como despersonalizando, porque estaba rodeada todo el tiempo de pacientes. Pero era esa metamorfosis que uno no se da cuenta que le interesa también. Y lo que ocurrió es que, pensando, tiene que haber una relación, empecé a encontrar literatura, no de acá, pero encontré un libro emblemático que es del año 90 y pico, que es el libro de la Casa Natural, Mirá vos. Del Reino Unido, donde Sí. ya se hacían investigaciones. Lo compré, raramente estaba editado en castellano, lo leí, es un libro de cabecera muy fácil de leer. Son esos libros que son para toda la vida. ¿Hecho por un médico o un arquitecto? No, por un arquitecto, pero hablaba del impacto en salud. Y yo digo, esto existe, esto que yo Obviamente. pensaba, y había mucha gente en el mundo que tenía esa Si misma vos lo idea. pensabas, seguramente que existía. Y sí, porque las cosas surgen a la vez porque hay algo en el Sí, mundo hay que algo que está mucha gente va pululando, para el sí, mismo sí, lado, total. ¿no? Porque somos la consecuencia de todo lo que viene pasando. Totalmente. Entonces, bueno, me encontré con ese libro y después me quise empezar a, digamos, yo estaba con médicos trabajando y yo le digo, yo necesitaría saber cómo explico esto en la facultad. Y yo no estaba de docente en la facultad ni nada, eso vino ¿Y después. cómo hiciste? Le dije, yo necesito explicar qué relación hay entre un edificio y el organismo humano. Y entonces con los doctores del consultorio, el doctor Hugo García, que es del Hospital Italiano, el doctor Benavente, son todos del Hospital Italiano. Qué suerte que te escucharon. Sí, me escucharon, aparte yo estaba ahí y me quedaba mirando fijo, ¿no? Bueno, pero te quiero decir que pudiste. Y entonces hicimos un paralelismo entre un organismo humano y un edificio. Y los edificios son muy parecidos, con la diferencia que le damos la forma que queremos. Pero responden a necesidades directas nuestras. Si en los edificios hay cocinas, porque nosotros tenemos que comer. Si hay baño, es porque necesitamos ir al baño. O sea, hay una relación totalmente directa entre los espacios de un edificio y un Eso habría que humano. verlo, porque en muchos juzgados un edificio completo y un solo baño. A lo Así mejor que hay eso habría pocos que baños, verlo. pero algún baño hay. hay. Uno, ahora que estás hay. hablando, me acordé. Pero hay mucha relación. Si tienen ventanas es porque veo. La cuevita del topo no tiene ventanitas ni nada, el topo es ciego. Entonces no Claro. necesita ver. O sea, es muy Claro, interesante claro. ver el paralelismo que hay entre las casas de los humanos y lo que son los nidos de los pájaros, la variedad, la enorme variedad de aves que hay, desde el colibrí hasta el hornero que construye, ¿no? Y cuando uno ve cómo los animales por instinto hacen los lugares donde tienen que anidar o protegerse o hibernar, nosotros también, pero nosotros diseñamos, damos otras formas, elegimos colores, nos volvemos locos, volvemos locos a la gente, pero hacemos al finalmente algo que nos gusta y donde vivimos. ¿Y cómo podés en estos momentos ayudar a la gente a vivir mejor? A partir de Todo empezó en este el tema. consultorio dando charlas para gente, para los pacientes, Qué bárbaro. donde lo primero, con ayuda de los médicos, fue dar charlas para asmáticos y alérgicos bronquiales y sus familias. Y ahí investigaste qué pasaba con las charlando, alfombras porque y los todo el médicos tema. por lo general dicen hay que sacar la alfombra, hay que sacar la mascota, hay que sacar, lo cual en un caso extremo es verdad, hay que escuchar qué dice el médico, pero hay muchas situaciones intermedias y hay mucha variedad de materiales también. Y yo dije, el desafío para mí era cómo hacer que esta persona viva en un lugar que le gusta sin tener que amputarle cosas Claro. que son parte de su casa. La vivienda es la prolongación de nosotros. La oficina es la prolongación de nosotros. En un mismo edificio podemos tener todos departamentos exactamente iguales y familias tipo exactamente iguales, donde el papá trabaja de lo mismo, la mamá hace lo mismo y los chicos tienen la misma edad y van al mismo colegio. No va a haber dos departamentos pintados iguales ni equipados iguales. Claro. Somos únicos e irrepetibles. Y proyectamos todo en el lugar donde estamos más tiempo, que es la vivienda. Acá, como decía Andrés, pasamos el 90% del tiempo adentro, sobre todo la gente mayor y los niños. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezó después toda tu investigación? ¿Cómo seguiste? Yo ya había cursado diseño bioambiental cuando me estaba por recibir
con Silvia de Schiller y Martín Evans, que son los directores del CIE. Sí, sí, es verdad. Y nunca perdí el vínculo con ellos. Ellos tienen una especie de campus con lo que hacen, entonces la gente que entra en vínculo con... Ahora, bueno, ya es mucha gente, pasaron 30 años desde que empezó el CIE, las materias empezaron antes. Pero el vínculo a veces con ellos no se pierde nunca, y cuando yo empecé con el tema de los materiales, como cada tanto los veía, me reunía, les contaba. Estoy averiguando esto, estoy averiguando lo otro, leía acá, leía allá. Terminé de curiosa, yéndome a Escocia, digo, esto en algún lado se tiene que estudiar. Acá Escocia, no había nada. En Escocia encontré la Fundación Findhorn, sí, que está en el norte de Escocia, y tuve que ir en febrero. Yo digo, ¿no hay algo un poco más en julio, en agosto? No. Entonces ahí supe lo que era abrigarme, un frío con posgrado era eso. ¿Y qué temas trataban allí? Se trataba permacultura, bioconstrucción, el nuevo paradigma. Era sobre todo un seminario para ecoaldeas. Yo era creo que la única persona urbana. Decía, yo no me quiero ir a una ecoaldea, yo quiero mejorar la calidad de vida en la ciudad, sí, que es más complicado, porque si todos nos vamos al campo, no es imposible. Sí. Entonces, bueno, ahí tomé una primera capacitación y conocí gente de todos los continentes. Esto de viajar y estudiar es fascinante. Porque y también estuviste en Tokio. En Tokio fue un congreso. Antes de eso me capacité en amianto, o asbesto, que es un tema muy delicado, que está en todo el mundo, porque conocí al doctor Eduardo Rodríguez y la doctora Ana Digón y al doctor Carlos Damín, que es el del Hospital Fernández, el jefe de toxicología, que en ese momento los tres estaban en el Ministerio de Salud y son los pioneros en el tema de la lucha contra el amianto instalado en edificios, o todo el amianto que se usa, porque es un carcinogénico, hay que tratarlo con mucho cuidado. Y actualmente en los edificios hay. En todo el mundo hay. Lo llama amianto instalado, pero ojo, no es un amianto, no es algo que está adentro de un departamento necesariamente. Puede haber, pero en general el amianto está escondido, está en salas de máquinas. Si no ya se ha comprobado que es cancerígeno. Ya está. Sí, eso sí. Pero como tantos productos que se han comprobado y siguen estando en el mercado. Que se usaban normalmente y ahora se sabe que tienen un grado de toxicidad a veces intolerable, a veces hay un margen permisible. Todo eso está documentado, nosotros tenemos legislación sobre eso y se van prohibiendo y restringiendo determinadas sustancias. El plomo, por ejemplo, muy común en las casas antiguas, en las pinturas antiguas, en muchas cañerías, es tóxico. Claro. Y de a poco se va sacando. Y existen también formas de detectar y remover todo eso en condiciones de seguridad. ¿Y qué otro tipo de materiales están investigando? Vos estás en el IRAM también, ¿verdad? Acabo de entrar. Bueno. Formalmente estoy, pero fui una vez sola el mes pasado, las reuniones son mensuales. ¿Y cuál sería el abordaje en el IRAM con respecto a los materiales? No, es arquitectura sostenible. Claro, ¿cuál sería? El sistema del IRAM es trabajar por subcomités de acuerdo a ciertas especialidades. Junto con Susana nosotros estamos en el de construcción sostenible, que aborda una cierta temática de acuerdo a un plan de estudios. Pero hay de todos gustos y colores, hay de materiales, hay de cementos, hay de iluminación, dependiendo del tipo, del producto. ¿Y se investiga el material? En realidad se consensúan pautas con las que la sociedad se puede manejar con ese material, con ese sistema, con lo que fuere. Por ejemplo, una cosa muy interesante que aprendí en el IRAM es que la tapita de una cierta lapicera, que no voy a decir la marca, tiene un agujerito. Y eso es porque hubo casos donde la gente se lo tragaba, claro. Y ese agujerito permitía todavía el pasaje del aire. Ese orificio está normalizado. ¿sí? No, ni idea de Entonces, todos los productores, los usuarios, los centros académicos se juntan y establecen pautas, normas para determinados tipos de cosas. Y con respecto a los hospitales que estás diseñando o a los sanatorios, ¿qué abordaje tenés? ¿Cuál es tu relación con los propietarios? Porque son privados independientes. Claro. Digamos, ¿cómo haces? ¿Los certificás directamente? ¿Te piden que estén certificados? ¿O le das todas las pautas para que en un futuro puedan certificarse? ¿O cuáles son los parámetros para poder construir un sanatorio saludable, sustentable? Uh-huh. Mi relación con los propietarios es la de asesor. Yo acompaño tanto al propietario como... Vos diseñás también, ¿correcto? Yo diseño partes, pero fundamentalmente me contratan como consultor, como decía Rita, acompañando a un equipo de diseño diciendo, mira, acá podemos poner una cubierta verde, acá podemos poner
un jardín para pacientes, pero ese jardín tiene que ser para el 7% como mínimo de los empleados y de los pacientes. Entonces, aparte de buenas ideas, como puede ser una cubierta verde, hay mínimos que cumplir. Por eso es una norma. Claro. Porque está más medida las cosas. O sea que a vos directamente te contratan para que vos puedas realizar después la certificación. Correcto. No nada más que para el diseño. No. La certificación puntualmente es de diseño y construcción. Sí. Los equipos acompañan a los diseñadores y también a los constructores. O sea que les ponen las pautas de diseño para poder hacerlo sustentable y poder certificar. Y tiene que fijarse que están implementadas. Claro. Que se implementen en la construcción. Y a veces, hasta 10 meses después de inaugurar el edificio, se tiene que ir a recolectar información, a ver cómo funcionan. ¿Y qué relación hay con el tema económico? Porque sé que hay por ahí un 8%, un poquito más, ¿no? Claro, los porcentajes siempre es, cuando uno dice tanto por ciento, uno se tiene que preguntar de qué, claro. De qué monto, ¿no? Si es un monto muy grande, normalmente es más bajo, es 3, 4%. Si la generalmente con todo el tema de la aislación, obviamente que es para vivir mejor, para un mejor hábitat. Claro. Pero bueno, el tema de aislación térmica, la aislación acústica, dónde está construido, que no esté cerca de lugares, o si está cerca de lugares que hay mucho tránsito y de rush hour y todo ese tema, obviamente que tiene que tener doble vidriado y todo, que yo no sé si lo aceptan, si lo organizan. Sí, aceptar. ¿Qué barreras se encuentran? La principal barrera es el desconocimiento, tanto del propietario como de los equipos de diseño. Cuando ellos se enteran de las bondades que tienen determinadas prácticas, determinados productos, ahí pasan al cuánto cuesta. Claro. ¿Sí? Y ahí uno tiene que ofrecer un abanico, porque hay muchos escalones para acceder. Claro, pero el primer tema sería mejorar el hábitat. Mejorar el hábitat. Estamos pensando que todos vamos a pasar en algún momento seguramente por algún centro de salud, sanatorio, hospital, sala de espera. Sí, mejorar los niveles de confort. Sí, total. ¿Cómo sería, Rita? No, porque además cuando uno piensa en la inversión inicial, uno siempre piensa, lo que te sale el edificio. Pero en realidad, si vos ese edificio lo amortizás en 30, 50 años, pensás que lo más costoso del edificio es la operación. Yo en el seminario comentaba que un hospital de alta complejidad, como puede ser el Finoquieto, como puede ser el Hospital del Cruce, lo que cuesta construirlo es lo que cuesta un año de operación. O sea, cuando digo un año de operación, digo un año de pagar al recurso humano, pagar los insumos, o sea, en su conjunto. O sea, que vos fíjate que en realidad a veces lo que tiene el impacto que pareciera muy fuerte, el 5% o el 8% en la inversión inicial, es mínimo después. Para amortizarlo. Exactamente. Por ejemplo, cuando se empezó el cambio de la compra de intención de baja a media en los establecimientos de salud, que tenía que ver no solamente por un tema de la tarifa, que era más barata, sino básicamente por la calidad de la atención que se recibía, había estudios de 3 o en 4 años se amortizaba la inversión de lo que significaba la cámara de media tensión. Entonces yo creo que desde sustentabilidad también en ahorro energético, sobre todo ahora que la energía empezó a tener un peso tan fuerte en la facturación. Sí. Pero y por ejemplo, y el tema del diseño, ¿cómo mejoramos el diseño de los sanatorios? O sea, estoy hablando del diseño en todo, no solamente en equipamiento, yo no estoy hablando de los 5 sentidos, el sentido visual, el auditivo, el olfativo. Yo creo que en los 90 hubo una bisagra muy fuerte, o sea, hay una tendencia mundial que habla del tema de humanización a partir de la alta tecnología, ¿no? Sí. A partir de la tecnologización que se da en medicina, con la SUTI, donde vos ves a alguien conectado como prácticamente aislado del mundo y conectado a cientos de aparatos. Lo que se planteó es la calidad de la atención médica y se empezó a hablar de calidad en medicina. Y con calidad vino el concepto de humanización. Y de la mano de la humanización entraron los decoradores de interiores a la arquitectura hospitalaria. Donde era una arquitectura netamente funcional, se incorporó la calidad ambiental y la calidad desde el punto de vista de confort, de diseño, de color, de iluminación, de todo lo que tiene el interiorismo que aportar a la arquitectura, ¿no? Y es el cambio, y el cambio de bisagra
fue la maternidad suiza. Y digo la maternidad suiza, verdad, no la clínica correcto. maternidad, porque en realidad originariamente era la maternidad suiza. Fue un cambio de bisagra en la mirada del interiorismo de la arquitectura hospitalaria. Pero ¿no? qué suerte que la que hizo el interior, que la conozco, fue escuchada en su momento, porque el tema es que ¿quién te escucha? Porque ¿Quién te da la oportunidad? Traía una concepción de lo que estaba pasando en ese momento en básicamente Europa y Estados Unidos, claro. Y lo incorporó, y realmente a partir de ahí, no solamente desde un punto de vista espacial se incorporaron temas de interiorismo, sino desde un punto de vista de gestión, se incorporó mucho gestión hotelera, porque las habitaciones son habitaciones, en cuanto, digo de gestión hotelera en el sentido que vos llegues y la habitación te funciona la luz, te funciona el baño, te funcione todo, claro. A eso me refiero, ¿no? Tengas todo lo que requerís, porque eso también forma parte del confort. Lo que pasa es que antes parecía que era 2,50, pero realmente esos lugares son los lugares que mejor acondicionados deben estar, porque son lugares para un comienzo o para un final. Entonces, bueno, no acá, no en Capital, pero en muchos espacios del interior no están tan bien gestionados, entonces da como tristeza, pero bueno, será otro tema, porque generalmente pasa por espacios privados, entonces quizá no se le da tanta importancia a lo que tiene que ver por elementos auditivos, por olfativos y todo este tema que son importantes, porque todo tiene que ver cuando uno está en estos lugares, está comenzando por las salas de espera, simplemente, seguro. Por todo, sí, ¿no? sí, porque seguro. Las salas de espera son importantes, depende a lo que vaya la persona, pero las personas que se van a operar o van a tener cierto tratamiento, una sala de espera con ciertos televisores donde te ponen todo lo que está sucediendo, la parte auditiva es terrible, la parte que uno, todos los aromas también son importantes, viste que se estableció que el tema de la aromaterapia tiene que ver con, todo va al cerebro, o sea que también es importante. Bueno, ¿y hacia dónde vamos, Rita, con el tema de... ¿Qué pregunta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que no tenemos que separar, así como Susana hablaba recién que los edificios son como un organismo, como un ser humano, no podemos separar los edificios de la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar más que nada dónde vamos como sociedad, y en ese sentido es donde van a ir los edificios. Esto te lo digo porque vos recién hablabas del tema del ruido. El problema del ruido, el problema del mantenimiento, el problema de seguridad que atañe a los edificios, son problemas que cruzan a la sociedad en todo sentido. Yo creo que el tema por ahí, del ruido, no sé, me parece que, supongo que deben faltar más normas con respecto a la habitabilidad. O sea, a mí el tema de las normas no me preocupa tanto. Vos sabés que yo creo que no te preocupaba, pero si no se cumple. Pero ¿sabés lo que pasa? Es que igual tenemos tantas normas que no se cumplen. Ah, bueno. El problema es, ¿por qué no trata? ¿Sabés qué pasa? Yo en mi experiencia, a lo mejor va a haber alguien que me va a decir que estoy loca, pero el problema ha sido que de golpe nosotros tenemos normas del primer mundo que son muy exigentes, y no se pueden cumplir. Y no llegamos al escalón anterior. Claro. Típico cuando pasó lo de los ascensores, ¿no? Lo de las puertas tijeras de los ascensores. Sí. Cuando eso había que cambiar todas las puertas tijeras. Y en realidad lo que se tendría que haber planteado era que los ascensores que se hacían de ahí hacia adelante tenían que cambiar las puertas de los ascensores y después ver o hacer un plan o hacer algo. Al final, hoy en día vas a un montón de edificios que siguen con la puerta tijera. ¿Y cuántos años hace que tenemos esa normativa? Sí, hace bastante. ¿Entendés? Entonces, lo que yo digo, que la norma sola no alcanza, es la norma y el poder de policía. Porque si tenemos normas sin poder de policía... Bueno, sería la auditoría entonces. Sí, digo poder de policía. Los inspectores, claro, que estén formados, que estén oficialmente formados también. Sí. Bueno, vos pones una norma y de golpe nadie tiene conocimiento del tema. Claro. Entonces, ¿cómo, por más que tengas voluntad de hacerla cumplir, quién va y ve si eso se cumple o no? Mira, yo había sacado, cuando yo comencé con este programa en el septiembre del 2014, me acuerdo, que como yo decía que mi programa estaba destinado a mejorar el hábitat, me fijé que era habitabilidad, que se los voy a comentar porque sigue estando igual, que dice: la habitabilidad referida al ámbito de la arquitectura es la parte de esta disciplina dedicada a asegurar condiciones mínimas de salud y confort en los edificios. En especial, la habitabilidad se ocupa de aislamiento térmico, acústico y de la salubridad. Y después dice:
Para regular las condiciones mínimas que debe reunir una vivienda o un recinto habitable, existe un gran número de normativas y reglamentos, tanto a nivel nacional como regional. Estamos hablando en España, porque yo lo saqué de España. Entonces acá decía que la normativa nacional de habitabilidad estaba en ese momento, actualmente, decía en el Código Técnico de Edificación. Y decía, primero que todo, salubridad y higiene. Después, protección contra el ruido. Y tercero, ahorro de energía y aislamiento térmico. Y con respecto al ruido, yo me acuerdo que cuando estuve en Construmat de Barcelona, me acuerdo que fue en el 2007, desde el 2006 estaba una ley nueva de decibeles que no podía estar nadie en ningún lado si no la cumplía, pero había que cumplirlo, digamos, no podían estar en ningún tipo de licitación. Y otra cosa más que les quiero comentar, que acá todavía no está y que hay muchos que no quieren saber nada, que allá, por ejemplo, cuando se termina un edificio revisado por un técnico competente para comprobar que cumple con la normativa vigente, tras esa inspección se le otorga, que esto me encanta pero nadie me dio bolilla todavía, la licencia de la primera ocupación, documento que tiene su equivalente en la cédula de habitabilidad. Y en algunas regiones es necesario presentar este documento para realizar múltiples gestiones, incluyendo la compra-venta de un inmueble, que tiene que ver con la cédula de habitabilidad, que no es muy distinto a tener, digamos, inspectores. Lo que pasa es que inspectores parece como una palabra como fuerte, ¿no? Un inspector que viene y está... Inspectores de inspeccionar, de ver pero si en realidad ya hay inspectores, o sea, Metrogas tiene inspectores, AISA tiene inspectores, Claro. Edenor, en ciertas cosas ya hay inspecciones. Bueno, veremos. Bueno, ¿y dónde, entonces, hacia dónde vamos? Es una buena pregunta. Yo también me quedé pensando, yo creo que vamos... ¿O hacia dónde podemos apuntar? No, yo creo que estamos yendo hacia una toma de conciencia, ¿sí? El tema del cambio de las tarifas ya es una fuerte toma de conciencia sobre qué puedo esperar yo de mi edificio y cómo lo puedo mejorar. ¿Pero no te parece que es más importante por ahí el tema del confort que el tema de las tarifas? No sé, pregunto. Lo que pasa es que son disparadores distintos, ¿sí? Sí. Para el tema del confort, vos tenés que hacer reflexionar a una persona sobre lo que... Por ejemplo, una persona en una oficina se siente mal, pero no puede discriminar si se siente mal porque tiene mala iluminación o tiene mala temperatura. Él sabe que se siente mal, o ella sabe que se siente mal. No, pero es verdad lo que decís. Cuando uno se siente mal, pero no lo puede, es terrible. Mientras que el tema de las tarifas es más patente y me hace más reflexionar, objetivo. Pero me hace reflexionar sobre cómo es mi edificio, qué puedo mejorar en mi edificio. Y vos, Susana, que nos queda un minuto. El tema de los materiales está en plena evolución. Hay materiales sumamente clásicos que se van a usar, se van a seguir usando siempre. Hay una toma de conciencia sobre la importancia de aprovechar lo que está, sobre la importancia de demoler lo menos posible, de la utilización completa de un edificio cuando se le hacen demoliciones parciales, de que todo eso no vaya al volquete, de que el escombro se vaya para algún lado y se vuelva a reutilizar. Hay una conciencia de que lo que se usaba antes se puede reemplazar ahora por algo mejor, que sea más sano. La gente empieza a darse cuenta que a lo mejor la alfombra tiene determinada cuestión porque el polvo, los alergenos. En realidad todo surge más rápido cuando hay sintomatología. Claro. Y cuando empieza a haber conocimiento de que parte de esa sintomatología puede venir a lo mejor de algo ambiental, y eso ambiental puede tener que ver con materiales. Que antes no se sabía. Que antes no se sabía para nada. Por ejemplo, como decía Andrés, que uno se siente mal y no sabe qué pasa, y ahora sabemos que si nos sentimos mal viste que hay espacios que por ahí, había antes, bueno, ahora no sé si se permite, había balcones que se ampliaban con los vidrios y te entraba el sol, era terrible. En invierno te morías de frío y en verano te morías, era terrible. O sea, y uno no se sentía bien, no era confortable estar en esos espacios. No. Y se techaba y se iban llenando patios y se iban poniendo techitos por todos lados. Muchas veces nuestras intervenciones en casas existentes, la famosa grasa chorizo, es tirar abajo, es despejar para que haya más luz y haya más ventilación, como había en casas históricas que a lo mejor estaban mejor proyectadas que que edificios de ahora, acorde a su época, ¿no? Hay más gente enterada de que se pueden usar productos mejores que otros. Al país va llegando esa información. También está lo que decía Andrés y lo que decía Rita, que hay mucha información de afuera que acá es inaplicable. Y uno se entera que hay tal producto que acá no existe ni va a existir. Con respecto a que ahora se está tratando en el INTI el etiquetado de productos para que sean sustentables, que no sé si... Sí, hay que definir qué es sustentable, a qué se apunta, porque la palabra sustentabilidad antes no se le daba bolilla y ahora está muy bastardeada. Entonces,
¿qué quiere decir sustentabilidad? Que es un equilibrio entre ecología, economía y sociedad. Y bueno, ¿qué quiere decir alguien eso? Decía también? Que sustentable creo que se subsidia lo que no es sustentable, por lo tanto se sostiene. Eso lo escuché cuando estuve en Barcelona. Claro, o sea que nunca tenemos que sostener nada porque no sirve para que sea sustentable. Me quedé sin palabras. No, pero a mí me gustó. Pero no importa. Pero cuando me lo dijeron, me pareció que estaba bien, se subsidia. A mí me gustó mucho una definición de un pueblo originario de Norteamérica que dice que cuando uno tiene una acción, tiene que pensar en las consecuencias que va a tener hasta la 7ª generación. Está muy bien. Eso me pareció como más sencillo, más que el triple bottom line, la economía, esas cosas. La economía colaborativa, o sea, ahora con la inteligencia artificial y todo el tema, están viendo que va a pasar con el PBI, tampoco se sabe qué pasa con el PBI y el tema de la economía circular, la economía colaborativa, muchas palabras. Bueno, nos estamos yendo, Charly, muchas gracias porque sin vos no hay glamour, eso seguro. Bueno, y ya sabe, si le parece interesante Diseños Inmobiliarios Agitados, lo recomienda. Y si no, también porque quizás al otro le encante. Uno nunca sabe. Bueno, muchas gracias, arquitecta Susana Muhlman. Muchas gracias, arquitecto Andrés Schwartz. Sonamos. Muchas gracias, Rita Comando. El de ella es fácil. Bueno, muchas gracias por estar acá. Creo que tratamos un tema que me apasiona, que tiene que ver con los materiales, con la salud. Y les comento que de fondo escuchamos temas de Dionne Warwick de los años 70 y ahora estamos escuchando un tema que me puso Charly que sigue siendo Dionne Warwick. Bueno, gracias, Charly, hasta la semana que viene. Bueno, y muchas gracias, están invitados cuando quieran. Gracias a vos. Gracias. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario. Matrícula CUSICBA 5535.